7:05 en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio del Noticiero Central aquí en C9N. Bueno, vamos a seguir lógicamente hablando de todos los temas de esta jornada del día martes 10 de agosto. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Hola, Silvio, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Y bueno, tenemos que hablar de tantos temas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se modificó el proyecto de consolidación económica. Eso le permitirá a los docentes acceder al aumento salarial. Dependiendo del ingreso tributario. Del ingreso tributario y lo que resuelve también a su vez el Senado, ¿verdad? Claro. Pero esto pasa de vuelta al Senado. Sí, señor. Y también beneficio que alcanzaría al personal de blanco. Personal de blanco, tanto del IPS como así también de salud pública, por sobre todo salud pública. Estamos hablando de uno de los sectores movilizados en la jornada de hoy. Sí, señor. Tuvimos tantas movilizaciones y vamos a seguir teniéndolas, ¿verdad? Sí. Y después, ahora en el tema de los camioneros, el Ejecutivo crea el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga. Decreto 5.791. Y bueno, con eso el Senado dijo, 27 senadores dijeron, no, con este decreto ya no hace falta tratar el proyecto de ley que crea el precio del flete. Y entonces decidieron de vuelta enviar a comisión. Sí. Pero los camioneros dicen, nosotros seguimos acá en Asunción y en las rutas. Claro, movilizándonos. Sí, porque explicaban también que ya hubo decretos anteriores desde la época de Nicanor, ¿de acuerdo? Que se declaró inconstitucional, La época de Lugo también, que se declaró inconstitucional y en donde ellos, digamos, toman como pie una de las argumentaciones de la Corte que declaraba inconstitucional de que no correspondía al Ejecutivo entrar en este tipo de cuestiones a analizar, sino es una cuestión legislativa. Es por eso que se planteaba que esto se encamine vía ley. Pero habría que comparar un poco aquel decreto con este. Sí, con el de hoy, porque hablan de un costo referencial. Sí. Referencial. Dinatran, junto con los integrantes de este comité, van a establecer un precio referencial nomás también. O sea, esto es lo que debería pagarse. Sí. De hecho, creo que hay luego ya un monto que se había... Dinatran creo que estableció en 462 guaraníes por tonelada por kilómetro. Y en este decreto se crean varios conceptos, varias figuras, que son que es el transportista, que es la intermediadora del servicio del transporte terrestre de carga, que es el transporte de carga terrestre, el servicio de transporte de carga, la empresa de transporte. Vamos a ir repasando un poquito. Está en la página de Presidencia para quienes quieran entrar también en detalles. ¿Quién es el transportista individual, por ejemplo? ¿Quién es el transportador de cargas propio? ¿Quién es el fletero? Y así va desarrollando este 10 páginas tiene el decreto. Sí. Y este comité tiene que instalarse en los próximos 15 días. Según el titular de Dinatran, mañana va a empezar a cursar las invitaciones a los que, según este decreto, tienen que formar parte de este comité. Este comité tiene que reunirse como mínimo una vez de manera semestral para analizar los costos. Después vamos a detallar un poquito. Está interesante, de hecho, qué forma parte de los costos. ¿Cuáles son los costos operativos, por ejemplo? Y también establece que va a haber un documento y eso va a ser una especie de pagaré. Sí, va a tener, se llama carta de porte. Carta de porte que va a tener fuerza ejecutiva para iniciar un juicio ejecutivo en caso de incumplimiento. Y la carta de porte o de fletamento uno da en derecho marítimo. Sí. O sea, es una figura ya de vieja data. De vieja data que se utiliza sobre todo en el transporte fluvido marítimo, ¿verdad? Ahora, y se incorpora también ahora al transporte terrestre local, por decirlo así. Lo novedoso también es que ahora los transportistas tienen que asegurar al IPS a sus trabajadores. Por ejemplo. Tu conductor, por ejemplo, o mi conductor puede ir a Dinatran y decir, Silvia, Aníbal, mi patrón es fulano. No me tienen asegurado en IPS. Entonces Dinatran nos llamará y dirá, señor, acá tenemos una denuncia que usted no le tiene asegurado a su empleador. Esto yo le voy a su trabajador, yo le comunico al IPS y tiene 30 días de plazo para que usted le regularizar su situación. No, y entiendo yo que esta era la disposición legal que estaban buscando los camioneros movilizados, pero en una ley.
se consigue ahora en un decreto. Pero dijeron que ellos van a continuar con su movilización, Sí. pero tampoco descartaron levantar la medida porque Claro. dijeron, vamos a ir a consultar con nuestros asesores acerca de la factibilidad, la viabilidad de este decreto también. Es así. De momento siguen acá, porque dijeron queremos hablar también con los diputados. Pero ¿qué vas a hablar tanto con los diputados cuando el documento fue remitido de vuelta a comisiones? Vaya uno a saber, porque dijeron vamos a estar acá hasta que se nos apruebe la ley. Sí. Pero vaya uno a saber en cuánto tiempo volverá de comisión, en cuánto tiempo se tratará en el Pleno del Senado y después en cuánto tiempo se tratará en diputados, por ejemplo. Y de hecho todo se puede acelerar si hay también decisión y voluntad política. Hay No, que por decirlo supuesto que también. sí, pero... Pero también puede ir al archivo, freezer. al freezer. Ahora, ¿qué situación la que se generó hoy en el hospital de Pedro Juan Caballero, ¿no? Una confusión total, pero con quien uno conversaba, daban por hecho que se trataba de Alejandro Ramos. No, 99% te decían. Es más, daban detalles de algún informante que dio hasta qué ropa estaba vistiendo, desde qué fecha estaba internado allí, que se comunicó al jefe de policía del departamento, que derivó a su director de seguridad, que fue ahí una comitiva policial a tratar de conversar con el hombre. Es que supuestamente después cuando le dijeron, vos sos Alejandro Ramos y que el hombre Asintió. con la cabeza sintió que sí. Ajá. Y se generó todo. Después se le tomaron las huellas dactilares y en el sistema AFIS no va a figurar, por supuesto, si es que no renovaste El sistema AFI es el sistema digitalizado ya. digitalizado. Sí. Y si vos no renovaste tu cédula en los últimos tiempos, no vas a figurar en el sistema AFIS. Tendría que, o sea, de hecho había que tomarle las huellas y comparar con el prontuario eventualmente. ¿Cómo se dice? Ramos que Manualmente. Sí, manualmente amplificar la imagen, no, Sí. no sé cómo estará eso, ¿verdad? Pero él dijo llamarse Lino Vega Valenzuela y hasta la hija ya apareció esta tarde, ¿no? La hija y creo que ¿Quién un dice hermano. ser la hija, al menos? Dice ser la hija. Y, Y que sería realmente oriundo de San Capitán. y presentó un certificado de nacimiento, un hombre joven, 75, en el 75 nació, Sí, pero se lo ve bastante desmejorado. mejorado Y- en su estado físico. Ahora, y estoy leyendo y que- los fiscales antisecuestros, porque cuando Guajay tienen a los hospitales en Pedro Juan, Ajá. ¿qué avión lo que son? Y a chorro. Monomotor. ¿Y por qué? Hace desde la una para ahí que escuché que estaban caminando a Pedro Juan. Si iba por tierra ya llegaba. Y- Bueno, pero estoy leyendo que Sí. el supuesto Alejandro Ramos Eh. fue registrado con cédula de otra persona. Finalmente, o sea, no se registró con la partida de nacimiento que se dijo también. Acá dice, y voy a leer lo que dice ABC Color. Sí. En un documento del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero sobre quien dice llamarse Lino Vega Valenzuela, porque este nombre, Lino Vega Valenzuela, tampoco figura en los registros en el sistema AFIS de la policía. Y no el criminal buscado Alejandro Ramos, se consignan dos números de cédula, el del paciente y su acompañante. Supuestos hijastro Ramao Moreira Vega. Sin embargo, dichos números de documento de identidad corresponden a dos mujeres. Tanto la del Lino Vega Valenzuela como de su presunto hijastro. ¿Y si es brasileño? Y por supuesto que no va a coincidir. Claro. No, pero ellos consignaron número de cédula paraguaya. Porque también se dijo que ¿Esto era qué? un número adicional, digamos. A ver. Vamos a... ¿Giramos? Bueno, Sí. a ver. Acredita su identidad con el documento, presentó libreta de servicio militar obligatorio, toma nota de sus observaciones, testigo, manifiesta el compareciente no saber firmar por Este es el acta. el acta. Sí. Ahí está mejor. Sí. Sexo masculino, nacido en Pedro Juan Caballero el 27 del mes de diciembre del 75. Ajá. Y acá está, dice que no firma Sí. dentro y firma a ruego. Ajá. La señora, o sea, por pedido suyo firma en nombre de él la señora Dominga Ojeda González, con cédula de identidad tal, domiciliada en San Capultá. Ya. Testigo Antonio Marcio Benítez, con cédula tal, con domicilio en San Capultá. Este es el acta 35 del 9 de agosto Del año 2006. 2006. 2006. O sea, ¿Eh?
Vamos a poner el viejo. Este es el, o sea, 9 de agosto de 2006. Claro, este es el certificado de nacimiento Claro. del acta de nacimiento. Sí. Este es el resumen del acta. Sí. El certificado de nacimiento. El 6 de agosto del 2006 le fue expedido. Porque él nació en Pedro Juan Caballero, dijimos, en diciembre del 75. Sí. Pero me extraña que haya sacado un certificado de acta de nacimiento en el 2006 cuando que él es del 75. Y para algún trámite, suponemos. Buah. ¿Y lento Juan? No, hay muchas situaciones todavía bastante llamativas. Y con esto él ingresó, Sí. con este documento, Ujú. el 26 de junio. Cuadro de COVID. Después le Que hace dejaron, más de un mes. y le dejaron secuelas pulmonares, Sí. seguía con cuadro Neumonía. respiratorio y después una micosis nasal, que literalmente le fue carcomiendo la fosa Las nasal. fosas nasales y las fosas paranasales que le llaman. Paranasales, exactamente, pero suponemos que después con esto le habrán sacado una cédula de identidad. Nada, pero fíjate acá, Silvio, mira, Sí. cédula de identidad del interesado no figura. ¿No figura? No. No Qué figura. raro este caso, pero los informes preliminares dan cuenta de que no se trata de Alejandro Ramos. Y todo indica que no, finalmente. Y sí, señor. Y si Alejandro Ramos está viendo todo esto, No, poca- pero se insiste que el verdadero Alejandro Ramos está Sí, está enfermo. está enfermo también, ¿no? El famoso informe de inteligencia, fuente humana. Sí. Vamos a ver qué tenemos en el transcurso de las próximas horas. Está nuestro corresponsal allí apostado también en el hospital. Estamos esperando que lleguen los fiscales antisecuestro que fueron de la capital, gente de identificaciones, en fin. Algo más tenemos que saber antes de que termine nuestro informativo central. Y algo más. Tema docentes, ya dijimos. Sí. Campesinos e indígenas manifestándose se reunieron hoy con algunas autoridades del Congreso. Sí. Hay que ver si mañana continúa, hay alguna reunión. Sí, este comité ¿cómo es que le llaman? Intersectorial. Intersectorial entre campesinos e indígenas. Bueno, hablamos del tiempo. Está fresca la tarde, sí, 12,3 la actual temperatura. Bajó ya, sí, la sensación térmica al menos es 10,3 según la página oficial de meteorología. Sí, la sensación térmica. ¿Por qué? Porque hay viento suroeste a 20 kilómetros en la hora. A la noche, con cielo nublado, la temperatura va a descender entre 13 a 12 grados. Por supuesto, la sensación va a ser inferior. Y en horas de la madrugada, de 12 a 9 grados. Frío, cielo cubierto, vientos del sur, tanto entre noche y madrugada. Para los próximos días de esta semana en Asunción y su área metropolitana, mañana ya nuevamente mitad de semana. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Decíamos una mínima estimada en 9 grados, una máxima estimada en 17. El día jueves una mínima estimada en 10. Máxima solamente 18 grados para el día jueves. Frío a fresco también, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Viernes 8 grados la mínima, 19 la máxima estimada. Frío a fresco, cielo nublado, parcialmente nublado. Continúan los vientos de dirección sur. El día sábado una mínima de 10 y una máxima, un poco más elevada, de 23 grados para el día sábado 14 de agosto con cielo parcialmente nublado. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar 6.800, en la venta 6.870. Les repito, en la compra el dólar 6.800, en la venta 6.870. El euro compra 7.950, en la venta 8.380 guaraníes. El peso argentino en la compra 35, en la venta 45. El real compra 1.250, venta 1.350 guaraníes. Esta información del ámbito judicial da cuenta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en este caso conformada por Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, ratificó por decisión directa la sentencia del juicio oral del año 2018 que había establecido una condena de 10 años de cárcel al ex titular del INDI, Rubén Darío Kesnel, ¿recuerdan? Y a 2 años y medio para Oscar Viera, un exfuncionario de la entidad. La condena de Kesnel es por lesión de confianza y apropiación por el desvío de unos
3.127 millones de guaraníes que debían destinarse a comunidades indígenas. También se ratifica la condena de prohibición de ejercer cargos públicos por 4 años y 50 días. Y este viernes será la jornada de vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus de los adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo que recibieron su primera dosis de Pfizer. Deben llevar su cédula de identidad, carnet de vacunación para corroborar la fecha de recepción de la primera dosis y por supuesto estar acompañados por un adulto. La vacunación será sin tener en cuenta la terminación de la cédula de identidad. Los horarios serán actualizados en la página del Ministerio de Salud, www.vacunate.gov.py. En esta ocasión ya no se requiere contar con el certificado médico que indique la enfermedad del adolescente, la fotocopia del certificado de nacimiento, libreta de familia o resolución judicial de la guarda, ni el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, pero sí es necesario, repite Salud Pública y desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que el niño o adolescente vaya acompañado de un adulto responsable. Decíamos en los títulos, el ex titular de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, obtuvo hoy medidas alternativas a la prisión por parte del juez Rolando Duarte en una audiencia de imposición de medidas. Las establecidas por el magistrado para el ingeniero consisten en una fianza de 200 millones de guaraníes, un monto a depositarse en una cuenta a nombre del juicio, la prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin autorización judicial. Recordamos que Ferreira y el empresario Francisco Griño fueron imputados por la agente fiscal Estela Maricano por la presunta comisión de hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso. Es un litigio que tiene que ver con acciones de una empresa privada. Y en la fecha se dio inicio al juicio oral y público para la abogada María Esther Roa, quien está señalada, acusada por violación de la cuarentena sanitaria. El tribunal de sentencia está compuesto por los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar. El proceso se había iniciado el 3 de junio del año pasado, cuando la abogada María Esther Roa formó parte de una movilización frente al Panteón de los Héroes, donde, según la Fiscalía, se produjo una aglomeración de personas que en aquel entonces estaba prohibida. De hecho, hasta ahora está prohibida la aglomeración de personas, pero ya no se ejerce ningún tipo de control con relación al año pasado. Bueno, y una noticia que también se esperaba: vacunados en el exterior podrán recibir la segunda dosis aquí ya en Paraguay. El Ministerio de Salud informó que las personas mayores de 20 años de edad, también mayores de 18 años con patologías de base y adolescentes de 12 a 17 años inclusive con enfermedades de base, que fueron vacunados en el extranjero podrán acceder a las segundas dosis de Pfizer en nuestro país. Se debe ingresar lógicamente a la página para el registro, ¿verdad? Vacunate.gov.pi, completar el formulario de inscripción vacunados en el extranjero, que es otro link ahí que se habilita. Al finalizar este procedimiento, en la pantalla aparecerá la palabra éxito y un mensaje que menciona que queda inscripto. La inscripción aún no le permite acudir al vacunatorio. Una vez registrados sus datos, serán validados por el programa ampliado de inmunización, siguiendo el plan nacional y dependiendo de la disponibilidad de la vacuna solicitada. Bueno, hay que todavía seguir un buen protocolo para que estas personas puedan acceder a la segunda dosis, las que lograron recibir la primera en el exterior, pero está abierta al menos la posibilidad. Toda la información está en vacunate.gov.py. Y el Ministerio del Trabajo ofrece 298 puestos laborales, de los cuales 150 son para personas que quieran realizar trabajos censales.
en 3 ciudades del departamento de Caaguazú. Entre los trabajadores... ¿Temporal sería? Sí, claro, temporal. Va a ser hasta... Fíjense, aquí está el calendario. Figuran varias empresas del sector privado también, 57 técnicos en farmacia, 30 ejecutivos de venta externa, 20 para televentas, 19 personas se necesitan para encargadas de farmacias, 6 mecánicos para taller de montacargas, 6 técnicos en seguridad y salud ocupacional, entre otros puestos. Las personas interesadas en ocupar uno de estos cargos disponibles en esta semana pueden acceder a través del enlace que uno encuentra en la página del Ministerio. Ahí está justamente www.mtss.gov.pe/busca-empleo/vidriera-de-empleo. Y uno de los allanamientos desarrollados en el norte del país, realmente fueron varias intervenciones, varios allanamientos en el marco de este operativo que se llamó Status 2. Concretamente hacemos referencia a Zafra Cambios. La Senat realizó un allanamiento en este local, repito, Zafra Cambios, que se encuentra en Bellavista Norte. El local, todo indica, fue abandonado de manera reciente y formaba parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico del clan García Morínigo. Forma parte de un trabajo conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, que realizaron también otros 10 allanamientos a establecimientos rurales, viviendas, locales comerciales, con el objetivo de asegurar esos bienes inmuebles para el Estado paraguayo a través de Cenavico. Pero así encontraron por lo menos este local, que hasta hace poco funcionaba como una casa de cambios en Bellavista Norte. Y hoy continúa el juicio oral y público por el caso de la quema del Congreso Nacional, con las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía a través de los agentes Aldo Cantero y Eugenio Ocampos, quienes deben agregar fotografías, filmaciones y otras pruebas que se tomaron el 31 de marzo del 2017, cuando un grupo irrumpió en el Congreso Nacional para proceder a la quema y destrucción de algunos artículos. Una parte en este proceso, o en parte de este proceso, están acusados por perturbación de la paz pública Steven Patrón, Roberto Rojas González, Nelly Cortés y Martínez y Marlene Tatiana Orue. Bueno, vamos a ampliar nuevamente este decreto presidencial que crea precisamente el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga. Dependiente de la DINATRAN. Sí, señor. A ver, vayamos al artículo cuarto ya. Ah, bueno. Porque sí, hay algunos... Las otras son definiciones, ¿eh? Definiciones. Pero, viste que de repente hablamos mal a empresario, mal a intermediario, mal a fletero, mal a transportista. Acá, intermediarios, A ver. Ahí quedamos. Intermediadora del servicio, por ejemplo. ¿Quién es el transportista? Sí. El titular de la explotación de la unidad vehicular, sea persona física o jurídica, que presta el servicio efectivo de transporte terrestre. Sí. O sea, el dueño. Puede ser persona física o jurídica. Puede ser una empresa también, ¿eh? Y puede ser una empresa, claro. Sí, señor. Transporte de carga, el transportista. Leímos el inciso B, ¿verdad? Intermediadora del servicio de transporte terrestre de carga, persona física o jurídica responsable de la contratación del servicio del transporte. Sí, porque o sea, ¿sabes por qué te puntualizaba eso? Porque o sea, bueno, ayer ya habló de hecho, pero hoy ya volví a escuchar a la gerente general de Capro, diciendo que, por ejemplo, las agroexportadoras, o sea, ellos reconocen como agroexportadoras que los fleteros, que después les explicamos quiénes son, realmente en muchos casos no reciben el monto que pagan las agroexportadoras. ¿Por qué? Porque aparecen las intermediadoras. O sea, nosotros, Silvio y Aníbal, se arman una intermediadora y buscamos a un fletero. Sí, buscamos otra vez fletero, nosotros captamos otra vez. Nosotros trabajamos con una agroexportadora. Sí, porque la agroexportadora tiene que trabajar con una empresa legalmente reconocida también. Que somos nosotros. Sí. Y nosotros buscamos al fletero. Sí, nosotros buscamos al más débil. Y nosotros decimos a la agroexportadora, te vamos a cobrar 450 guaraníes por kilómetro recorrido. Sí. Pero después traemos al fletero
y le decimos yo te pago 200 Sí. y nosotros quedamos con el resto. Y así funcionaba o funciona luego el negocio. El intermediador siempre se llama, siempre. Sí. Bueno, después explica transporte de carga, traslado de bienes de un lugar a otro en un vehículo por ruta de camino, elemental. El servicio, cuando dicho traslado se realiza con un fin económico directo. La empresa, ¿verdad? Pero hay también en la verdad, Silvio, una situación. Cada agroexportadora tiene su propia intermediadora. También. O sea, crea su propia intermediadora. Ocurre también. Ocurre, claro. Empresa de transporte, persona física o jurídica que organizada legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la prestación del servicio de transporte de carga. Dice en el numeral E. Vamos al siguiente. Ahí está, el transportista individual. Ese es el camionero. El camionero, sí. El propietario o copropietario de una unidad de carga que opera independientemente por cuenta propia o de otro con carácter de exclusividad o sin ella. Transportador de cargas propio. El realizado como accesorio de otra actividad con vehículos de su propiedad. O sea, el subcontratado. Sí. Trasladando bienes para su consumo, utilización, transformación o comercialización. Y aquí está el fletero. Y sin mediar contrato de transporte. Ahí no media contrato de transporte. Y acá está el fletero. Sí. Transportista que presta servicio por cuenta de otro que actúa como el principal. Claro, el fletero es lo último de la cadena. Sí. Bueno, ahí esos son los conceptos que hay que ir manejando un poquito. Ahora vamos en este negocio. al artículo 4, Sí. que hace, digamos, a la esencia Del de decreto. del decreto. Costo. Costo operativo referencial del servicio de flete. Establécese el costo operativo referencial del servicio del flete de granos, oleaginosos y aceites de origen vegetal. Será el que arrojará el estudio realizado por el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga. ¿Y cómo se saca ese costo referencial? Dice, será utilizado como base referencial para la determinación o fijación del precio de los servicios de flete acordado entre las partes. Entre las partes. Sí. No fija precio. No. No, hay una fijación de precios categórico. Sí. Este último no podrá ser inferior a aquel, dice. A ver, ¿cómo se entiende eso? Y si te dice el comité 400 guaraníes, no puede ser por debajo de los 400. Ya, ok. Bueno, acá... Y sobre eso se pone el IVA. Pero acá también, antes de pasar, Aníbal, habla exclusivamente del servicio del flete de granos oleaginosos y aceites de origen vegetal. No habla otro tipo de flete, ¿eh? Habla del flete de combustible, ganado, por ejemplo. De ganado, de otras mercaderías. Se limita exclusivamente al sector granelero, por llamarlo así. Pero allá en el fondo, acá es la discusión con el sector granelero. ¿Y sí? Pero se tenía también temor de que la cuestión se aplique en todas las modalidades de flete. Ahora, ¿cómo se establece el costo? Sí. Un poquito más abajo. ¿Cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta? Acá está. Para la determinación del costo operativo, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Mano de obra directa e indirecta, incluyendo cargas sociales. IPS. IPS, sí. Precio de los combustibles, fundamental. Depreciación de las unidades del transporte teniendo en cuenta la vida útil media de la flota a nivel nacional. Mantenimiento, repuestos de insumos y otros costos operativos. Limitaciones de carga y su implicancia en el transporte. Distancia y volumen de la carga. Y naturaleza del bien a ser transportado. No, es lo mismo transporte. Ahí otra vez habla del bien a ser transportado. Eso no se contrapone un poquito a qué tipo de bien se refiere este decreto. Pero en fin. Acá está. Artículo 6, fundamental. Documentación. Esta, documentación. La carta de flete será el documento de porte. Es lo que dijiste. ¿Cómo es? Carta de porte le llaman también. O de fletamento. Sí. Obligatorio en los transportes terrestres de carga del cual se deben establecer expresamente los siguientes datos, entre otros. Nombre del exportador, de la empresa de transporte o comercializadora y del prestador efectivo del servicio. Y después, lo más esencial para todos, si seguimos desplegando, precio del flete. Sí. Ahí se tiene que decir, por tantos millones de guaraníes estoy yendo de tal a tal lugar. Sí, de tal lugar a tal puerto, por decirlo así. Dicho monto
podrá ser reclamado. Dicho documento podrá ser reclamado, o sea, entiéndase el pago. Sí. Por la vía de la preparación de acción ejecutiva en los términos del artículo 443 y 448 y demás concordantes del Código Procesal Civil, en caso de atrasos o incumplimientos en el pago de la prestación del servicio de transporte de carga. Le da esa fuerza legal, digamos, a ese documento, que se llama carta de porte. Su presentación será requerida al conductor en los procesos de control. Supuestamente Vinatran va a controlar. En caso de no contar con el mencionado documento, se procederá a aplicar la sanción correspondiente de acuerdo con la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Transporte Vinatran. Vinatran, en esta primera reunión, si es que realmente se llega a conformar, tienen que reglamentar primero este decreto y tienen que establecer las sanciones para aquellos contratantes que incumplan lo sugerido, el precio sugerido. ¿Y quiénes van a conformar? Son 11, son, o más incluso. Un representante de la Vinatran. Que va a presidir esa comité. Sí. A ver. Después, ¿qué más? Vinatran, de hecho, es un conglomerado de autoridades también. Sí. Un representante de Obras Públicas, entiéndase, Viceministerio del Transporte. Un representante de Industria y Comercio, a través del Viceministerio del Comercio. Un representante de Tributación, un representante de la Viceministerio de Economía, un representante del Ministerio del Trabajo, después un representante de los gremios de las empresas agroexportadoras, un representante del sector de la industria, un representante de las empresas transportadoras o intermediarias, un representante de los gremios de las cooperativas de producción y dos representantes de los gremios de transportistas. ¿Por qué 12? 12 en total van a ser los integrantes. Sí, realmente. ¿Y por qué 12 representantes? Porque creo que son 2 federaciones de transportistas de carga. Yo escuchaba también. Sí. Muy bien. Sí, señor. Y eso es lo básico. Sí. Ahora, ¿se va a aceptar, no se va a aceptar? ¿Esto corre, no corre, se implementa, se va a pedir su inconstitucionalidad nuevamente? Habrá que ver. Sí, señor. Por eso es que hoy hablaba don Óscar Orué sobre el tema. El viceministro de Tributación, en la conferencia de prensa de hoy, de presentación de este decreto. Así mismo. No se va a fijar ningún precio por decreto. Lo que se establece es que se fija el costo operativo referencial. Esta fijación de este costo operativo va a ser a través de este comité técnico que va a depender de la DINATRAN. La DINATRAN en este caso va a convocar a todas las partes a poder, en este caso, fijar el costo operativo referencial para que las partes puedan fijar los precios ya dentro de lo que es la oferta y la demanda. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Principalmente nosotros estamos trabajando, aquí en el decreto también figura la posibilidad de poder ir trabajando en un censo de tal manera a ir formalizando a todo el sector de camioneros. Nos parecía importante que el gobierno pueda intervenir en este inconveniente que existe entre las partes y de esa forma también buscar una solución a este problema, porque entendemos que esta herramienta va a permitir establecer las condiciones para que se pueda clarificar todo este problema que existe hoy con el paro de los camioneros. Bueno, parte de lo que decía el viceministro de Tributación. Y está la compañera Alejandra Pereira en la Costanera, donde continúan apostados los camiones y los camioneros. Supuestamente este decreto salió después de una conversación con los sectores involucrados, incluso con los camioneros, obvio, ¿verdad? Sí. Pero los camioneros dicen, seguimos nosotros acá en la Costanera y también en los distintos puntos del país. ¿Cómo es que le llaman los piquetes? En los piquetes, sí. Alejandra Pereira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal, Silvio? ¿Cómo están? Un saludo también para todos los televidentes. Y les quiero mostrar ya el movimiento a estas horas aquí en la Costanera de Asunción, donde continúan apostados los camioneros con sus respectivos camiones también. Y ya lo decía más temprano Ángel Saracho, que ellos, bueno, van a continuar
hasta tanto se tenga una respuesta favorable al pedido que están realizando los trabajadores del volante, pero por de pronto a estas horas se puede mencionar que todo se está desarrollando de forma tranquila, el tránsito está garantizado también, como ustedes pueden observar, en ambos carriles, en este caso de la Costanera de Asunción. Ya lastimosamente no pudimos encontrar al señor Ángel Saracho, nos dijeron que ya se retiró aparentemente, pero quiero conversar brevemente con el comisario principal, Venancio Benítez, acerca del panorama que se tiene a estas horas. También, comisario, se garantiza también el libre tránsito para todos, y lo que más temprano también estaban realizando los camioneros, a eso de las 4 más o menos que nosotros llegamos hasta aquí, hacían como una especie de marcha con 2 camiones que llegaban hasta General Santos. ¿Cómo estás, comisario? Sí, muy buenas tardes para usted y su amable audiencia. Sí, como estás comentando, a las 15 horas aproximadamente los camioneros pusieron en marcha la totalidad de sus vehículos, realizando una caravana desde este punto hasta la rotonda de General Santos. Lo que eso ocasionó es un embotellamiento, porque la marcha lenta en que ellos van agarrando los 2 carriles, entonces produce el embotellamiento, y los camiones que estaban a la altura de la rotonda de General Santos realizaron su marcha hasta Cañadones Chaqueños, volviendo a la rotonda. Prácticamente realizaron esos movimientos aproximadamente 1 hora. 16:15 ya todos los vehículos estaban totalmente estacionados. Por el momento estamos observando que, bueno, ellos ya están también, ya no, algunos están dentro de sus vehículos, pero ya como que está mucho más tranquilo el ambiente. Sí, totalmente normalizado, el tránsito es fluido, ya este horario tiene un hora pico del tránsito, la salida de la capital, y está totalmente fluido el tránsito hasta Cañadones Chaqueños, saliendo ya a Artigas. No, por favor, cuando gusten. Comisario principal Venancio Benítez, entonces, hablando un poco acerca del trabajo también que vienen realizando aquí en la zona de la Costanera de Asunción. Si nos dan tiempito, vamos a cruzar al otro lado también con Mario para mostrarles cómo están instalados los camioneros. Lo que sí nos mencionaron es que lastimosamente no se encuentra ya en este lugar también Ángel Saracho, pero como ya estuvimos mencionando, él conversó más temprano también con el compañero Jorge Escurra en este caso, y queremos compartir mientras tanto también las declaraciones de uno de los voceros, en este caso de los trabajadores del volante. Nosotros una vez más aclaramos que no hay cierre de ruta ni no va a haber cierre de ruta, ninguna instrucción nuestra por parte de los dirigentes de cerrar ruta, eso es categórico. Nos mantenemos en nuestro proyecto de ley, hemos conversado con algunos senadores, creo que pasó ahora a comisiones de nuevo para un mejor estudio. Valoramos también el esfuerzo del Ejecutivo de encontrar una solución, entendemos la presión que reciben por haber sido satanizado nuestra manifestación, ya que en primer lugar ellos han dicho, algunos gremios nos acusan de ser izquierdistas, y yo creo que comprar un camión con un valor de 400, 500, 600 millones representa el capitalismo puro. Así es que queremos dejar en claro también esa situación. Nosotros no estamos con ningún partido en particular, así es que nuestros compañeros siguen, nos enviaron acá a los dirigentes para encontrar una solución que sea un marco legal a través del legislativo, y estamos en eso. Vamos a someter también a análisis con nuestros asesores el decreto emitido por el presidente de la República, y obviamente si el caso amerita vamos a estar comunicándole a nuestros compañeros y a la prensa. La idea nuestra es conseguir ese marco regulatorio de costo operativo como para que podamos salir airosos de esta situación. Y yo no tengo información de cierre de ruta, yo creo que ya hemos dicho más de una ocasión de que se debe individualizar quiénes son las personas que cierran la ruta, porque no es instrucción de ninguna de las federaciones, ni de los sindicatos, ni asociaciones que estamos conformados. Así es que ese teléfono cortado no pasa por nosotros, sino pasa por la información. Nuestra manifestación es pacífica, nos vamos a mantener acá en la Costanera y vamos a aguardar a ver las resultas de lo que ocurra de la intervención de la comisión nuevamente, para lo cual estamos dispuestos a acercarnos nuevamente como ya lo hemos hecho, y también tratar de encontrar un canal para hablar con los líderes de otros movimientos de la Cámara de Diputados para que se entienda que lo que pedimos es totalmente racional.
Bueno, estas fueron las palabras de Ángel Saracho, uno de los representantes de los camioneros, una gran parte, hay que decir, que está instalada aquí en la costanera de Asunción, y hablaba y reiteraba por sobre todo que ellos van a permanecer aquí, compañeros, apostados a un costado de la costanera, y también instaba a los otros compañeros que se encuentran en distintos puntos a no cerrar las rutas, porque se le consultaba acerca de ciertos cierres que se estaban dando en algunos puntos, y él mencionaba que no tenía conocimiento y reiteraba que eso no forma parte de lo acordado, y también instaba a que, bueno, no se realice ese tipo de hechos para no perjudicar a la población en general. Van a continuar entonces con la medida de fuerza instalados allí en la costanera y en los piquetes. Exactamente, Silvio, eso es lo que nos mencionaron y reiteraron al menos hasta hace unas horas, y por lo que podemos observar, sí, ellos ya están prácticamente instalados completamente aquí. Y de hecho que, bueno, en los piquetes, en los otros puntos también en donde están, ellos van a permanecer. Bueno. Acá ya están con el matecito. Sí. Se porque siente hace el mucho fresquete ahí, frío. Sí, acá se siente muchísimo, sinceramente. Y bueno, ya nosotros también en breve le vamos a aplicar algo calentito acá con Mario, porque realmente se siente bastante. Bueno, Ale, Dale. gracias por el informe. Gracias a ustedes, hasta luego. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada, para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo sitio y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote así una protección antibacterial natural, además de ser hipoalergénico y libre de gluten, para ofrecer a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora también puedes encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Envían a comisión proyecto de fletes. 27 senadores votaron a favor de enviar a comisión el proyecto de ley que establece los valores del costo operativo y del costo de referencia del flete. Esto tras la publicación del decreto del Poder Ejecutivo, que crea una comisión técnica para resolver el problema con los camioneros. Juicio Naidelin seguirá el miércoles. El juicio oral y público continuará este miércoles a fin de determinar la sentencia a los acusados, Héctor Eduardo Martínez, de 26 años, y su madre, Limpia Concepción Núñez. Día de manifestaciones. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 5791, a través del cual se crea el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga dependiente de la Dirección Nacional del Transporte. Así lo informó en conferencia de prensa el ministro asesor Federico González. Medida para Pedro Ferreira. El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión por el juez penal de garantías Rolando Duarte en una audiencia realizada. Miles de vacunas vencen sin ser usadas. Cientos de miles de dosis de vacunas están siendo desechadas en los Estados Unidos por su expiración, ante la baja tasa de vacunación registrada en las últimas semanas en el país por la reticencia de algunos sectores, mayormente de estados sureños. Luis Cardoso con rotura de ligamento. El defensor central gumarelo Luis Cardoso se lesionó durante el entrenamiento de Libertad este domingo, y los resultados del estudio hecho el lunes diagnosticaron que el defensa sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Prosiguió hoy de manera parcial el juzgamiento para los acusados por el terrible asesinato de la pequeña niña Naidelin, que había ocurrido precisamente el 29 de febrero del año 2020, con la declaración de testigos y también algunas otras personas. Recordamos que la pequeña de apenas 7 años en su momento fue quemada viva, con fuego generado con leña y aceite, según la pericia realizada por la Fiscalía.
Recordamos que el principal acusado es Héctor Eduardo Martínez, un joven de 26 años quien habría actuado en venganza contra la tía de la criatura porque ella puso fin a la relación. También está acusada la propia madre de la niña, la señora Limpia Concepción Núñez, quien hoy ofreció su declaración también ante los miembros del Tribunal de Sentencia. El sábado plantamos con mi hija plantita. Plantamos todo, me dijo, mamá, ¿me puedo ir a defensa? Quiero chupetín, mamá. Espera, mi amor, ¿te vas a bañar primero? Después, espera. No, mamá, un ratito nomás. Ahí dije, está bien, mi amor. Está bien. Se fue, le iba a llevar a su hermanito, a Dylan, 4 años. Le iba a llevar a él. ¿Qué pasa en ese Franklin? Mi bebé más chico se cae, se raspa la pierna, se queda. Ahí ella se fue, me dijo, yo ya me voy, vos sos muy patudo, yo ya me voy. Se fue. Ni no pasó 5 minutos. Le dije a mi marido, yo me voy por mi hija. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, algo dentro de mí, yo me voy junto a mi hija. Abrí el portón tras. Pasa el vehículo. Azul oscuro premium. Fuertísimo, dije, che Dios, hasta que coco vehículo y todo, dije, si había criatura ahí a esa hora, jugando, mi vecinita. Ahí salgo a la calle, viene junto a mí mi vecino que es Freddy y Rodrigo, me dice, Ñaeli, así me conocen ellos, de mejor autopeguá. Señora Juana, ¿sí? ¿Qué almorzó Nelly en ese día? Esa vez me dijo, mamá, yo quiero comer ensalada de poroto con jugo de pulpa que vos me haces, hermano. También se me voy a hacer. Comimos ensalada de poroto con jugo de pulpa, como ella decía, de naranja. Señora Juana, actualmente vos seguís tratamiento psicológico. Sí, porque yo intenté quitarme la vida. No aguanté ya mi única hija. Yo no tengo un varón de 4 años y ahora estoy esperando un varón. Pero ella era la única nena que tenía. Fuerte realmente el testimonio de la madre de Naidelin ante el Tribunal de Sentencia que juzga este caso a nivel, repito, el principal acusado, Héctor Eduardo Martínez, de 26 años, y la madre de este joven, que es la señora Limpia Concepción Núñez, porque es la madre del joven por frustración de la persecución penal. Y mañana continúa el juicio. Pero la que declaraba era la madre de la víctima, de la fallecida. Y vamos a hablar de la decisión asumida en la Cámara de Diputados que introdujo modificaciones en la ley, en el proyecto de consolidación económica, y en este sentido excluyó de las prohibiciones a los docentes y de esta manera podrán ser beneficiados con el aumento salarial. Que se había acordado luego ya hace 2 años al menos y que se venía postergando. Sí, se venía postergando precisamente por varias situaciones, principalmente la pandemia también, la baja recaudación, esto respecto a los docentes, ¿verdad? Sí, señor. En el proyecto de consolidación económica se prohibió, el Senado prohibió aumentos salariales hasta fin de año para todo funcionario del sector público. Sí. Ahora los diputados dijeron no. Excluimos a los docentes, no solamente del MEC, sino también a los docentes del Instituto Nacional de Educación Superior y del Instituto
de Bellas Artes. Igualmente excluyeron al personal de blanco de salud pública. Pero el efecto, digamos, concreto es la posibilidad de que docentes y personal de blanco podrán acceder a reajuste salarial. Exactamente. Además, se excluyó el artículo 4 del artículo 4 que suspende la implementación del programa de desprecarización laboral del personal contratado del IPS y del Ministerio de Salud Pública. Va a seguir, digamos, ese plan. Sí, se excluyó del inciso D. Bueno, ¿qué decía al respecto la diputada Celeste Amarilla? 47 artículos. De lo único que hablaron todos los diputados, o por lo menos el 96%, fue del artículo 4, inciso E, el aumento a docentes. ¿Por qué? Porque ahí hay 100 docentes en la plaza y porque luego los docentes son los que se sientan en las mesas de votación. Entonces, solamente con ellos se quieren congraciar. Nadie se dio cuenta de todo lo que nos enchufaban en el artículo 22, en el 38 y en otros. Esto es absolutamente irresponsable, como todo lo que viene del gobierno y como muchas de las cosas que de acá salen. Felizmente, tuve la ocasión de explicar el 22, el 38, el 22 se trata del remanido tema alimentación escolar capital. 8.000 millones de guaraníes por mes, alimentación escolar de Asunción. ¿Saben cuánto es el de presidente Ayes? 19.000 millones de guaraníes el año. San Pedro, 21. Cazapá, 28. O sea, ¿por qué esa desproporción? Esto vengo diciendo hace 3 años. Y ahora en el artículo 22 subrepticiamente figuraba que todo lo ingresado para educación vial al Ministerio de Educación proveniente del IVA importación de autopartes de vehículos por un valor de 83.000 millones de guaraníes iba a ir otra vez a merienda escolar del Ministerio de Educación para el resto del año, sin que el ministro Brunetti esta mañana a las 8 en presupuesto nos haya explicado por qué falta, cuántos niños comen, qué comen, a cuánto comen, dónde comen, a quién le falta para darle más, por qué Asunción gasta esa fortuna y por qué no Cazapá, por qué no San Pedro, por qué no Concepción, por qué no Ñembucú, los departamentos más pobres del país. Entonces es una ley absolutamente hecha a lo loco, donde yo tengo todo el derecho a sospechar que ella otra vez con algún fin particular o para las elecciones o para los que sea, porque viene y en 2 horas tenés que leer 47 artículos y tenés que ver las opciones de los 47 artículos. Obviamente yo leí los 47, el resto solamente leyó el artículo 4, inciso E, para congraciarse con los docentes. Y con los médicos no se juega. Ahora vimos que quien te salva la vida es el personal de blanco. Con eso no se juega. Yo siempre estuve a favor de las reivindicaciones de los médicos. Necesitamos capacitación a los maestros. Los maestros tienen que ser tan excelentes como los médicos. Bueno, la posición sobre este tema en particular de la diputada Celeste Amarilla. Retomamos lo acontecido, esta situación confusa también generada hoy en Pedro Juan Caballero con la presencia de un paciente hospitalizado, ya había sido hace varias semanas. Desde el 26 de junio. Sí. Y que trascendía hoy, después del mediodía, la información de que podría tratarse nada más y nada menos que del criminal, quien fuera líder de la organización EML, Ejército Mariscal López, Alejandro Ramos. Sin embargo, se va desvaneciendo esa posibilidad. Lino Vega Valenzuela es la identidad de esta persona, por lo menos este hombre nacido en 1975 declaró esa identidad. Y hablamos con la fiscal Reinalda Palacios. Hasta ahora tenemos prácticamente una persona a quien no le podemos identificar exactamente, en vista a que el sistema APIS no resultó que no arrojó ningún resultado. Razón por la cual personal de criminalística procedió a levantar las muestras de todas las huellas de los dedos. Esto será remitido a Asunción para su mejor estudio y cotejo, a fin de determinar de quién se trata y de ahí descartar si se trata de Alejandro Ramos. Ahora, ¿qué familiares aparecieron, doctora?
Él da un nombre que dice ser una persona determinada. Él dice ser Lino Vega Valenzuela. ¿Y la hija qué dice? Y la hija dice ser también Lino Vega Valenzuela. Nuestro principal problema acá es la falta de documentación. O sea, no tienen documentos que puedan avalar que realmente... Existe un certificado de nacimiento, pero como pueden ver está bastante deteriorada. No se precisa la fecha de nacimiento, tiene mes y año, pero fue declarado por el interesado. O sea que prácticamente una persona indocumentada. Se presentó una señora de nacionalidad brasileña. ¿Qué dijo ella? Que dijo ser la hija, ¿verdad? Pero no tengo acá a mano. ¿Cómo dice llamarse? ¿Cuál es la situación actual entonces? ¿Cuál sería la conclusión, doctor? Y bueno, y nosotros tenemos que esperar el resultado de la comparación de la muestra de las huellas. Asimismo, estoy esperando a mi colega del departamento antisecuestro, que está viniendo con algunas instrucciones con relación al señor. Ahora, el sistema AFIS no arrojó resultados. ¿Eso en cuánto tiempo vendría ese resultado? ¿A qué se debe, doctora, que no dio resultado? Y ya no sabría precisarte de doctora, ¿en cuánto tiempo vendría ese ya dependemos del departamento de criminalística de Asunción. ¿Pero dio un periodo de tiempo o no? No, aún no. ¿Puede ser hoy o no? Hoy ya es imposible. ¿Estarían haciendo pruebas? Porque se tiene que enviar estas muestras hasta Asunción. Independientemente de los documentos, ¿se le puede ver que tiene una similitud, le parece o no? Tiene una gran similitud con el señor. Con Alejandro Ramos. Por ahora no se puede descartar tampoco. No podemos descartar ni confirmar de qué se trata de él. Ahora, estos familiares, tanto la hija y la otra persona que llegó, ¿ellos presentaron algún tipo de documentación personal también de ellos? Su cédula. Bueno, estamos pendientes de lo que puedan reportar con posterioridad en las próximas horas los fiscales antisecuestro que se dirigieron a la vía aérea. Sí, ya tendrían que estar llegando. ¿Perdón? Tendría que estar llegando. Y sí. Y bueno. No salió tarde, no va el avión, Silvio. Realmente. Bueno, cambiemos de tema. Hablamos de un caso policial, un caso de homicidio. Sí, la policía incautó en Guarambaré el vehículo que sería del hombre que fue muerto el pasado sábado en un aparente asalto ocurrido en Asunción. Fueron detenidos 2 hombres identificados como Fernando Daniel Formigli dos Santos, 23 años, y Camilo Ramón Rodríguez León, de 25. La víctima había sido en aquellas circunstancias José Luis Alonso Scheder, de 61 años de edad, fallecido en el marco de un supuesto asalto, repetimos, el pasado 7 de agosto, a Edo Casi Ayolas, aquí cerquita, en nuestra ciudad capital. Había varias cosas desaparecidas de su inmueble, entre las que se citan, por ejemplo, este automóvil, precisamente marca Mercedes-Benz, color plata. Fue este vehículo el que fue hallado en Guarambaré, anoche prácticamente, en el barrio Vista Alegre de aquella ciudad. Tras montar guardia, los agentes llegaron también hasta el sitio y se percataron de la llegada de 2 jóvenes que abrieron el vehículo y uno de ellos intentó escapar pero no pudo. Uno de ellos aparentemente también trabajaba como... una de las plataformas de viajes. Sí. Efectivamente, nuestros colegas de la comisaría 22, el comisario principal Carlos Martínez, nos avisó también del hecho y pudimos asistirle y encontrar en el lugar el vehículo, y también hubo la detención porque estaban verificando el vehículo de una plataforma de Uber y uno de los supuestos autores. O sea que ellos llegaron hasta donde estaba el vehículo a bordo de otro automóvil. Así mismo es. ¿Y la persona que estaba al mando de ese automóvil sería conductor de una plataforma? Era conductor de una plataforma, o sea, prácticamente utilizaron una plataforma de Volts para llegar al lugar. Llevaron la llave del vehículo Mercedes-Benz. Ahora, la otra persona, la que supuestamente solicitó el servicio, ¿podría ser una de las sospechosas del crimen que se fue ese día a cometer el robo? Efectivamente, tenemos varios datos y varios lugares que tenemos que hacer un allanamiento. Estamos siguiendo la investigación. Tenemos varios datos a cotejar. Para comisario,
¿por qué el vehículo se encontraba allí y por qué llegaron hasta ese punto para buscar el automóvil? Según nuestra investigación, el hecho ocurrió el jueves ya, y ellos estaban utilizando el vehículo. Solamente que el sábado recién se percataron los familiares del hecho de que falleció la víctima. O sea que no fue el sábado entonces que fue asesinado. Según datos técnicos, la investigación que nosotros tenemos fue más o menos el jueves ya. ¿Y ese vehículo desde cuándo se encontraba en zona Guarambaré? Y desde ayer, 11 horas más o menos. ¿Presentaba algún tipo de desperfecto mecánico? Por eso dijiste que estaban tratando de arrancar. Resulta, ellos se dejaron ahí porque se cayó en una cuneta, en un barranco. Y después se fueron como para rescatar el vehículo después. ¿Tenés la identidad de las personas detenidas? ¿Son jóvenes todavía, comisario? Sí, Fernando Daniel Formigli dos Santos y Camilo Ramón Rodríguez León. De estas dos personas, ¿cuál sería el conductor de la plataforma? Camilo Ramón Rodríguez León. Sí. ¿Vos sos conductor de la plataforma Volt, es cierto eso? Sí, señora. ¿Qué pasó ahí? ¿Pidieron tu servicio? ¿Vos tenés algo que ver con este hecho? No, yo no tengo nada que ver. Yo solo estaba cumpliendo mi trabajo y yo no tengo nada que ver y se va a demostrarlo así como... ¿Él pidió tu servicio? Sí, así sí. ¿En qué zona pidió? En la zona de Sajonia. ¿Y qué te dijo? ¿Que querías hasta Guarambaré? Sí, así mismo. Bueno, vos entonces solamente cumpliendo con tu trabajo. Sí, claro que sí, así lo fue. Pero y según los investigadores vos también le estabas ayudando a él a tratar de arrancar el vehículo, ¿esto es así? No, y así como me pidieron como cuando llegamos allá me pidió para que le ayude, pues y yo no sabía lo que estaba pasando y así. ¿Vos tenés como comprobar eso? Sí. ¿Vos le conocés a él antes o solamente desde que pidió tu servicio? No, lo conozco así del barrio, así. Como, sí. ¿Él es tu vecino? No es mi vecino. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Barrio Obrero. ¿Y él también? Él es de Sajonia. ¿Pero son amigos? No, pues sí nomás. ¿Vos no sabías que se les estaba... No sabía nada yo lo que estaba ocurriendo. Contanos un poco, ¿vos participaste de este hecho de robo? ¿Qué puedes decirnos? No, yo no tengo nada que ver. No tenés nada que ver. ¿Y qué hacías entonces con el automóvil de la víctima fatal? Y le quería ayudarle porque se trancó él. ¿A quién le ibas a ayudar? ¿A quién le ibas a ayudar si estaban ustedes dos nomás? Iba a remolcar porque me pidió que le ayude. ¿Pero vos sabías que este vehículo era robado? No. ¿No? ¿Vos tenías antecedentes, Fernando? No. ¿No? ¿A qué te dedicas entonces? Estudio. ¿Cuántos años tenés vos? 23. 23. ¿No tenés nada que ver con este hecho? Nada que ver. ¿Tenés cómo comprobar eso? Claro que sí, por eso estoy acá. Porque desde Fleming decíamos que agentes de la Senat ejecutaron hoy al menos 10 allanamientos simultáneos en distintas zonas del departamento de La Mambay con el objetivo de asegurar bienes que formarían parte de una importante estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, estructura que fue desarticulada parcialmente ya el año pasado y cuyos integrantes, varios de ellos fueron incluso expulsados del país, pues se trataban de ciudadanos brasileños. Hoy se realizaban esta serie de incursiones en los inmuebles que quedarán bajo administración de Senavico. Hablábamos al respecto precisamente con la titular de esta dependencia, la doctora Teresa Rojas. En específico, estamos recibiendo este inmueble y se están labrando las actas correspondientes, las constancias, las tomas fotográficas, todo lo que hace a este procedimiento, que repito, está bajo la dirección del Ministerio Público del fiscal Isaac Ferreira. ¿Se tiene previsto cuántos inmuebles serán? Sí. No es común que la Senavico suele acompañar este tipo de procedimientos, por lo menos en esta zona. Y sí, no es común, pero como se trata de varios inmuebles importantes, entonces me pareció oportuno que acompañe yo a mis 23 funcionarios. A partir de ahora ya se queda bajo administración de la Senavico. Sí, a medida que los fiscales vayan incautando los inmuebles, vamos a ir recibiendo los que estén en condiciones de ser recibidos. ¿A quién le pertenecía este inmueble? Por lo menos no tengo conocimiento. Fiscalía les va a dar todos esos detalles porque recién estamos empezando con este procedimiento. Ellos son los que manejan datos más precisos sobre estos inmuebles. Es decir, se está... ¿Otro elemento incautado aquí? Y por el momento este inmueble con lo que hay adentro, digamos que no sea en seres personales de las personas que viven acá. Legalmente se está formalizando prácticamente la entrega, entonces a través de un documento legal ahora, en este procedimiento. Y nosotros en este procedimiento estamos recibiendo. Con la incautación de estos bienes, es un monto bastante elevado el perjuicio para esta organización. Sí.
Esos datos preliminares y esos datos aproximados los maneja el Ministerio Público. Acuérdense que nosotros en este momento nos estamos enterando. Hablamos también de este episodio que ocurrió en la ciudad de Encarnación, donde un repartidor de comidas rápidas fue atacado por delincuentes en el preciso momento en que estaba entregando un pedido. Los delincuentes lo amenazaron con arma de fuego para llevarse su motocicleta. El hecho quedó registrado, tal como estamos observando en imágenes de circuito cerrado. Suman las víctimas de la inseguridad en la cabecera departamental de Itapúa. Estas imágenes muestran a un humilde trabajador que se dedica a repartir comidas rápidas. Él mismo, tras recibir el pedido de un cliente, se acercó hasta una vivienda del barrio San Pedro. Justo en el momento en que el cliente estaba saliendo, fue interceptado por dos hombres que llegaron a bordo de otra motocicleta. Lo intimidaron con un arma de fuego y se dieron a la fuga llevándose la motocicleta del trabajador. Sí, mismo el día de ayer, siendo las 19:30 horas, aproximadamente se recibió una llamada telefónica a esta comisaría comunicando de un supuesto hecho de robo de motocicleta. De inmediato personal de esta acudió hasta el lugar donde se encontraba la víctima, el señor Gastón Brian Baez, paraguayo mayor de edad, repartidor de comidas rápidas, quien manifestó que había recibido un pedido y se acercó hasta el domicilio, donde descendió de su biciclo. Posteriormente se acercó hasta el mismo una motocicleta con dos ocupantes a bordo, de la cual uno descendió intimándole a que entregue su motocicleta supuestamente con arma de fuego. El mismo no puso resistencia y el sujeto abordó la motocicleta dándose a la fuga. Los delincuentes pasaron primeramente por el lugar en donde se encontraba la víctima. Al no tener mayores inconvenientes para atacar al hombre, volvieron para consumar el hecho ilícito. La motocicleta, la que fue hurtada, una motocicleta de la marca Star, color rojo, y la que vinieron los supuestos autores, una motocicleta tipo cobrador, según las imágenes del circuito cerrado, sería color rojo o bordo, de la cual descendió uno de los sujetos y intimó a este repartidor para que entregara su motocicleta. De momento, la policía no tiene datos de los responsables de este hecho. Sospechan que se tratarían de asaltantes que se dedican a atracos callejeros, como también al robo de motos en la región. Asimismo, ya estamos en contacto con la gente de investigaciones, también ya tienen el circuito cerrado para poder ver y verificar el lugar por ahí, si no hay otro donde sea más cerca la cámara de seguridad, porque este es un poco alejado, es muy tímido en la cámara. Así mismo estamos tratando de conseguir alrededores, porque la motocicleta hurtada se fue en sentido contrario de la que le trajo el acompañante. Uno se fue hacia Cabro Río y la otra motocicleta hacia la cancha 1 de marzo. La víctima se quedó sin su elemento de trabajo. Estos hechos generan impotencia en los pobladores, quienes piden mayor seguridad en la región. Y en el siguiente material vamos a rendir un homenaje a la ciudad de San Lorenzo. Está cumpliendo 246 años de vida. El 10 de agosto de cada año se celebra dentro de la Iglesia Católica el Día de San Lorenzo. Es por ello que llegamos hasta la ciudad de San Lorenzo para mostrarles las actividades religiosas realizadas en este día. Fue un diácono servidor de Cristo y de la Iglesia y de los pobres sobre todo, que murió mártir, según cuentan, en el fuego, ¿verdad? Incluso en una parrilla, después de tormentos crueles ya previos, le condenaron a muerte por
por ser fiel a Dios y a Cristo y a la iglesia y a los pobres. ¿Cuenta con muchos devotos aquí en Paraguay? Sí, cuentan con muchos devotos que van a pagar promesas, los que se quemaron, se le incendiaron la casita o en fin, de alguna quemadura que tuvo. Y otros también, incluso los del Licuabolaño solían venir bastante gente. Pues seguramente están por ahí también algunos. Y la imagen de San Lorenzo para la iglesia y para todos los fieles cristianos, católicos y no católicos también es del de la diaconía. Diácono Lorenzo. Diácono quiere decir servidor, de la diaconía. Que todos seamos católicos, cristianos, creyentes, no creyentes, tenemos que ser servidores, ser un poco diáconos en nuestros ambientes, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto, era el primer lugar, en la familia también, servir, ayudar, y esa es la diaconía de Lorenzo, que sirvió y ayudó a los más pobres, a los más necesitados. El 10 de agosto es una fecha muy especial para mí y para todo San Lorenzo. El diácono mártir San Lorenzo fue un santo que dio su vida por todos los necesitados, por los cojos, por los mancos. Él decía que tenía la riqueza más grande del mundo, que eran los pobres y los necesitados. Tal es así que nuestra vida es servicio. Mi mamá me decía que antes de morir que tengo que venir todos los años si puedo, hasta el último que yo pueda caminar. Porque cuando uno ya se queda en la cama ya depende de otra persona. Pero gracias a Dios este año llegué otra vez acá. Un grupo de fieles acompañó la misa central y posteriormente la procesión que se realizó por las principales calles de esta ciudad. Información positiva, más de un centenar de niños de 7 humildes compañías del distrito de San Pedro del Paraná finalmente recibieron las donaciones hechas por ciudadanos paraguayos residentes en los Estados Unidos. La carga había sido retenida por más de un año debido a la pandemia, finalmente pudo ser entregada a través de la colaboración de la Fundación Rojajú Paraguay. Varios paraguayos residentes en Chicago, Estados Unidos, iniciaron una loable campaña para donar insumos escolares a 7 escuelas de varias compañías humildes de San Pedro del Paraná en Itapúa. Las donaciones estuvieron retenidas más de un año debido a la pandemia y finalmente pudieron llegar a destino. Hemos estado llevando a 7 compañías de la ciudad de San Pedro del Paraná, del departamento de Itapúa. A 7 compañías llegamos con donaciones que vinieron de los Estados Unidos, de una fundación que se llama Rojajú Paraguay, que está compuesto por sanpedranos y además de otros países, porque la presidenta de la Fundación Rojajú Paraguay es puertorriqueña, pero su esposo es paraguayo, de San Solano. Entonces, con ellos trabajamos de manera, digamos, como un convenio. Ellos nos envían las cosas para las comunidades, principalmente en este caso fueron escuelas, porque por la pandemia hace 2 años que ellos no pueden venir, entonces enviaron bastante cantidad de elementos de educación, son útiles escolares, ropas, juegos didácticos para los niños, entonces aprovechamos que está llegando el Día del Niño a llevar las cosas a 7 escuelas, de 7 compañías de San Pedro del Paraná. Es un trabajo que, bueno, nosotros como la Fundación Pedestal, estamos acá desde el 2011, que trabajamos también como institución, nosotros trabajamos en las escuelas más carenciadas también de la zona de San Pedro del Paraná, porque todos somos sanpedranos. Entonces ahí llevamos la colaboración nosotros con la parte educativa, pedagógica. Hacemos apoyo, digamos, pedagógico para las escuelas, trabajando con proyectos, financiando una parte de los proyectos y por otro lado también haciéndole trabajar a los maestros, padres de familia, y bueno, la verdad que súper bien. Es una
Es, digamos, una actividad sumamente placentera porque es voluntaria, pero trabajamos con la gente, con los niños y con las familias. La campaña solidaria fue impulsada por la ONG Rojaljú Paraguay con estrecha colaboración de la Fundación Pedestal, que aglutina a ex residentes del distrito itapuense. Por el 2012 más o menos empezó de una forma de festival, con un formato de festival, se llamaba Festival de la Solidaridad en San Pedro del Paraná. Y a partir de allí lo recaudado se vertía en distintas instituciones con ciertas necesidades. Y bueno, y a partir, todos oriundos de San Pedro del Paraná, se extendió, porque todos estábamos un poco desparramados, mi hermano y su esposa principalmente, que es la presidenta de la Fundación Rojaljú Paraguay, es puertorriqueño, por ejemplo. Y tuvo un área de influencia tal que hay muchísimos extranjeros que están en Estados Unidos principalmente, se conmovieron y empezaron también a sumarse a toda esta tarea solidaria que estamos haciendo en esa zona. Esta no es la primera vez que se entregan donaciones de este tipo y en esta campaña también participaron otros extranjeros residentes en el país norteamericano.